Hoy quiero hablar del poder de la obediencia. Diga conmigo, el poder de la obediencia. ¿Vienen en modo sincero? Otra vez, ¿vienen en modo sincero? ¿Cuántos batallamos para obedecer? Dije que si veníamos en modo sincero. ¿Cuántos batallamos para obedecer? Es la verdad, batallamos todavía para obedecer. Pero déjeme explicarle bien rápido algo. Dios estableció leyes naturales, leyes espirituales. Hay leyes de Dios, diga conmigo, hay leyes de Dios que funcionan en la tierra. Hay leyes que Dios estableció y que funcionan en la tierra. Hay una ley que Dios estableció que solamente funciona en el cielo. Explico. Por ejemplo, Dios dijo, o la Biblia dice, que Dios hace que el sol salga sobre buenos. Es una ley que Dios estableció, una ley universal. Va otra vez, es una ley universal de Dios. Hace que el sol salga para buenos y malos. Otra ley universal de Dios es, Dios hace que llueva sobre justos. Es una ley universal de Dios. Es decir, la lluvia cae para todos, sin fijar a quién, porque es una ley que Dios estableció. Por ejemplo, ¿sabía usted que Dios estableció las estaciones del año? La Biblia dice que Dios estableció eso, y mientras eso funcione, la tierra seguirá prevaleciendo, porque son cosas que Dios estableció. Dios estableció que la tierra que el mar, por ejemplo, tuviera límites. Lea Job, y Job lo dice. La Biblia dice que Dios estableció que el mar tuviera límites. Dios le puso límite al mar. Entonces hay leyes que hacen que todo lo que vemos funcione. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Ahora, déjeme explicarle algo, porque y creo que esto va a confundir a algunos, pero ahí le va. Diga conmigo, leyes que Dios estableció y que funcionan en la tierra. Ahí va. Por ejemplo, si alguien que no conoce a Dios, un inconverso, diezma, ¿Dios lo bendice? ¿Qué dice el público? Pues claro que Dios lo bendice, porque es una ley que Dios estableció. ¿Sí? Dios estableció una ley. Y dijo, y Dios dijo, trae mis diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y verás. Entonces eso quiere decir que Dios estableció una ley, sí, que también es universal, y todo aquel, aunque no conozca a Dios, pero que es fiel en eso, Dios le va a bendecir. Otra ley natural. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con. ¿Solo aplica para los cristianos? No, aplica para, otra vez, aplica para, usted ve buenos hijos con sus padres que no son cristianos, y Dios los bendice. ¿Por qué? Porque es una ley universal. Es una ley. Qué iglesia tan sabia tengo, gracias a Dios por eso. Otra vez, es una ley universal. Dios estableció cosas universales para que todo aquel que la practique sea bendecido. Pero por ejemplo, un no creyente que trata bien a sus padres, Dios lo bendice en esta tierra, pero no quiere decir que va al cielo. Otra vez, una persona que no es creyente, pero que bendice a sus padres, Dios lo bendice en esta tierra, pero no quiere decir que va a ir al cielo, porque al cielo solamente es a través de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hay leyes, diga conmigo, hay leyes universales que son para que en esta tierra podamos vivir bien. El salmista decía, yo veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? Porque la bondad de Jehová no la necesitas en el cielo. Ahí va otra vez. La bondad de Dios no la necesitamos en el cielo, la necesitamos aquí en la tierra. Entonces hay leyes universales, y prácticamente la obediencia tiene que ver mucho con eso. Por eso quiero hablar de eso. Romanos capítulo 5 verso 19 es algo impresionante. Diga conmigo, la obediencia y la desobediencia tienen un impacto tremendo. Mire, escuche lo que dice el Señor. Porque así como por la desobediencia de un solo
Otra vez, porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos. Yo vuelvo y sostengo que todo aquel que es autoridad y es obediente, los que estén debajo de él también van a ser bendecidos. Yo sostengo que un padre de familia que obedece y se somete a Dios, sus hijos van a ser bendecidos. Y muchas veces los hijos dicen: pastor, yo no voy a la iglesia y Dios me ha bendecido. Te ha bendecido porque tienes un padre obediente. Si tiene a su hijo al lado, sáquele la lengua. Sí, porque a veces los hijos no entienden. No entienden que son bendecidos porque hay un padre o una madre obediente, y Dios siempre va a bendecir la obediencia. La Biblia es clara y es precisa. Entonces el impacto de obedecer es grande. Por un solo hombre que desobedeció, todos fueron constituidos pecadores. Pero por un hombre que obedeció, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces la obediencia tiene un impacto tremendo en nuestra vida. Con lo que más batallamos en la vida cristiana se llama, otra vez, ¿con qué? Dígale al que está a tu lado: Dios está hablando. Con lo que más batallamos, y es una realidad. Este pastor batalla con la obediencia a veces. Claro que sí, no estoy glorificado. Claro que de pronto batallo con la obediencia. Mi esposa me dice: plancha la ropa, planchala tú. Dios me pide algo, de repente: ay, Señor, espérate, al rato, mañana. Hay cosas con las que todavía batallo. Claro que sí, hay que ser honestos. Todos batallamos con la obediencia, pero debemos de entender que la obediencia trae bendición a nuestra vida. Miren lo que dice Dios en Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, Dios le habla a Israel. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como y tu justicia como las ondas. Israel, tú sabes el camino, solamente obedece, y si tú obedeces vas a ser bendecido. Por eso la obediencia en nuestra vida tiene un impacto tremendo en nosotros. Cuando Dios dice: tú obedece, y alguien dice: Señor, es que te obedezco y las cosas no están saliendo, Dios dice: no te preocupes, tú obedece, porque el camino te va a llevar a una tierra prometida. Entonces cuando uno entiende, escúcheme, porque todos quieren obedecer cuando las cosas están bien, pero la obediencia se da cuando las cosas no van bien. Dios me dice: tú obedece, y yo digo: Señor, por ese camino, Señor, sí, por ese camino, tú obedece. Por eso me encanta lo que dice el salmista, y que siempre lo digo: aunque andes en valle de sombra y de muerte, tú no vas a temer, porque si tú estás caminando en el camino que Dios te dijo, se pueden levantar 1000 cosas, pero Dios está con nosotros. Entonces diga conmigo: la obediencia tiene un impacto en nuestra vida. Por eso lo único que Dios exige a la iglesia, al pueblo de Dios, es: obedece. Y qué difícil es para nosotros de pronto obedecer. Por ejemplo, Deuteronomio 5:33 dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado. Otra vez, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya. El camino que Dios escoge siempre nos va a ir bien. Va otra vez: el camino que Dios escoge siempre nos va a ir bien. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dijo. Y eso es algo con lo que a veces nosotros batallamos en nuestra manera de pensar. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van. Mire Dios lo que les está diciendo: si tú haces lo que yo te digo, no solamente te voy a meter a una tierra prometida que fluye leche y miel, te voy a dar muchos años para que lo disfrutes. No, yo pensé que usted se iba a arrancar los pelos. Ahí va otra vez. Dios le dice: si tú obedeces, te voy a meter a una tierra. Pero no solamente te voy a meter a una tierra que fluye leche, sino te voy a dar muchos años para que la disfrutes.
Entonces Dios dice, tú haces eso y yo te voy a bendecir. Lo que pasa es que lo que Dios pide de pronto para nuestra manera de ser y de pensar es complicado. Y nosotros batallamos en la obediencia. Es más, escuche esto, porque la obediencia trasciende de una manera importante. Primera de Samuel 15, 22 al 23, llega el profeta Samuel y enfrenta a Saúl porque desobedeció. Diga conmigo, desobedeció. Desobedeció las instrucciones que Dios le dio. Y le dice esto. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que? Otra vez. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Porque él decía, no hombre, mira, le perdoné lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, los más gorditos, porque se los voy a ofrecer a Jehová tu Dios. Ni siquiera dijo a mi Dios, dijo a tu Dios. He guardado lo mejor para ofrecérselo. Y Dios le dijo, estás equivocado. Le hubiera gustado más que hubieras obedecido que lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no se complace. Escuche, entiende que obedecer al Señor es mejor que... No, dígalo aunque le puje. Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa. Ser rebelde es lo mismo que practicar. Wow, eso está tremendo. Y ahí le va, le voy a decir un secreto. ¿Está listo para eso? Y va gratis, aunque no me paguen ni unos tacos de barbacoa, con salsa estilo tlaquepaque. Ahí va. Ser rebelde es lo mismo que... Ahí va. ¿Qué es la adivinación? Su misma palabra lo dice. Adivinar. Tanteómetro. A ver si quizás tal vez puede que. ¿Me entendió? Otra vez, ¿me entendió? Entonces, imagínense, un rebelde adivina lo que va a pasar sin hacerle caso a Dios. Por eso dice la Biblia, un rebelde es como un... aunque no le haga caso a Dios, me va a ir bien. Y te va mal. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del presente y es dueño del futuro. Nadie sabe mejor las cosas que el que está en los cielos. Entonces Dios le está diciendo, escuche. Ahora, déjeme explicarle algo. ¿Por qué Dios dice esto? La idea de Saúl, diga conmigo, la idea de Saúl. Dios se va a contentar con la grasita que le va a llevar. Sí. Dios le va a gustar la grasita de la costilla cargada. Y Dios se va a agradar y me va a bendecir. ¿Qué estaba haciendo? A ver, síganme la prédica. ¿Qué estaba haciendo? Adivinando. Él estaba... No, pues es que yo traigo los borregos, los chivos, todo para ofrecérselo y adorar a Dios. Él estaba adivinando. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le pidió. Cuando nosotros hacemos algo diferente a lo que Dios nos pide, lo único que estamos haciendo es tirar una moneda al aire. Y déjeme decirle algo, nos va a ir mal. Por eso nuestra vida depende. Mi opinión no cuenta ante esto. Mi manera de ver la vida no cuenta ante esto. Mi manera de pensar no cuenta ante esto. ¿Por qué? Porque esto es la dirección de mi vida. Cuando yo digo, Señor, yo quiero obedecerte, déjame ver qué dice Dios acerca del tema que quiero tratar, para ver qué dice Dios y seguir las instrucciones de Dios. Entonces Dios le está diciendo, porque es lo mismo practicar la adivinación y ser obstinado, es lo mismo que ser idólatra. Ahí va. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Chipote con sangre, sea chico sea grande,
Ahí va. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, y quiero que me escuche lo que le voy a enseñar. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, lo estamos viendo como un ídolo. ¿Lo estamos viendo como qué? Que está pintado. Y déjeme decirle que ese es un concepto muy equivocado del cristianismo. Si tú ves a Dios como lo que Él es Dios, es digno de ser obedecido. No, va otra vez porque es así como que algunos, ¡ah, pastor! Ahí va. Cuando uno ve a Dios como lo que es, uno dice lo que Dios diga, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Alguien lo está comprendiendo? Porque les estoy diciendo algo profundo. El problema de Saúl era que él, y lo voy a comprobar con la Biblia, a él le gustaba mucho la adivinación. ¿Qué no fue con la divina de Endor? Bueno, los que leen la Biblia van a decir que sí. ¿Qué no fue con la divina de Endor? ¿Y usted cree que al muchacho se le ocurrió ir? No, era algo que tenía en el corazón. Y Dios lo confrontó y le dijo, lo que estás haciendo está equivocado. Y ahí le va, ahí le va. Es tan importante la obediencia que esta fue una de las primeras situaciones que Dios le pidió que hiciera. Y prácticamente en esta Dios lo desechó. ¿Por qué, pastor? Porque obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. La obediencia traerá consecuencias, claro que sí, pero nos va a bendecir delante de Dios. Por eso creo que hay un conflicto en el corazón nuestro para poder obedecer a Dios. Por eso quiero enseñarle esta mañana el poder de la obediencia. ¿Qué poder tiene el que yo obedezca a Dios, aunque lo que Él me pida sea difícil y complicado? Deuteronomio 28, todos los conocemos como el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, ¿sí o no? Bueno, los que leen la Biblia. Deuteronomio 28, no, el capítulo de las bendiciones y de las... Pero eso no es cierto. Deuteronomio 28 es el capítulo de la obediencia y de la desobediencia. ¿Por qué, pastor? Ahí va, ahí va. Todas las bendiciones de Dios están ligadas a la... Otra vez, todas las bendiciones de Dios están ligadas ¿a qué? A la obediencia. Dios dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. ¿Sí o no? Dios dice, si tú haces esto, yo te prometo que te va a suceder esto. Entonces, Deuteronomio no es el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28 es el capítulo de la obediencia y la desobediencia. Entonces, qué interesante es comprender cómo Dios bendice nuestra vida. De hecho, Deuteronomio 28:1 dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima. Imagínense, Dios te dice, si tú pones en práctica algunos, un buen porcentaje, Dios dice, si tú pones en práctica todos los mandamientos que yo te pongo hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Eso quiere decir que la obediencia impacta nuestra vida de una manera grande. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Obedezca. ¿Cuántos quieren que Dios te lleve muy alto? Obedece. ¿Por qué? Porque el camino de la obediencia es bendición a nuestra vida. Entonces, qué importante es comprender que Dios quiere bendecirnos. Deuteronomio 28:15, el mismo capítulo. Pero si no obedeces al Señor, tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas. Entonces, escúcheme bien. Voy a decir algo muy fuerte. La condición de nuestra vida es el reflejo de la obediencia o el reflejo de nuestra vida hoy
es la consecuencia de obedecer o desobedecer lo que Dios ha escrito. Por eso es tan importante entender. Hay gente que dice: ay, pastor, es que qué difícil, pastor, qué difícil es lo que Dios pide. Claro que sí, porque así te va a bendecir. Otra vez, así te va a bendecir. Entonces yo estoy consciente que Dios quiere que nos sometamos a la obediencia. Por ejemplo, todas las mujeres, sé que al final del culto van a querer dispararme una orden de tacos, pero ahí le va. Por ejemplo, Dios nos dice a los hombres: ama a tu esposa. Señor, ¿no se lo merece? Pero Dios no te está preguntando eso. Es un mandamiento que Dios te dice. Es más, a todos los hombres, ahí les va. La Biblia dice algo bien interesante acerca de nuestra vida. Dice: para que tus oraciones no tengan estorbo, trata bien a tu esposa. Eso dice Dios. Si no quieres que tus oraciones tengan estorbo, trata bien a tu. Eso quiere decir entonces que cuando nuestras oraciones como que no quieren ser contestadas, es porque, grítelo, hermana, desahóguese, este es su momento. Desaprovecharon el momento feminista, ni modo. Pero usted se fija cómo Dios condiciona cosas, cómo Dios pone la bendición en una obediencia. Porque la gente puede orar todo lo que quiera para que Dios le bendiga, pero yo le quiero decir algo: las bendiciones de Dios no se desatan por oración, se desatan por obediencia. Usted ve gente orando todos los días y: Señor, sigo igual. Obedece. Otra vez, obedece. Y cuando uno aprende a obedecer, Dios, es más, escúcheme, porque muchos piensan que, por ejemplo, que Dios está atento así como que a Pepe, a ver si obedece para abrirle las puertas del cielo y bendecirlo. No es así, hermano. Cuando uno obedece, en automático las bendiciones de Dios llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si obedeces, Dios te bendice la vida. Por eso es importante entender el poder que tiene la obediencia. Las promesas de Dios no se cumplen porque están escritas. Señor, aquí dice tu palabra y lo confieso y lo declaro y lo archimega ultra declaro. Puede declarar todo lo que quiera. Las promesas de Dios no se cumplen porque están escritas. Se cumplen porque obedecemos las instrucciones que están escritas. Ay, Padre, bajaron los amenes, pero ahí va otra vez. Las promesas de Dios no se cumplen porque están escritas. Por ejemplo, para comprobarlo con la Biblia. Si usted trata mal a sus padres, ¿usted cree que Dios te va a bendecir? Aunque la Biblia dice que te va a bendecir, no te va a bendecir. Porque las promesas de Dios no se cumplen porque están escritas. Se cumplen porque obedecemos las instrucciones que están escritas aquí. Dios me dice, por ejemplo, un joven sabio, un joven procura a sus padres, los obedece, los bendice, se somete a ellos y los bendice todos los días. ¿Por qué? Porque está construyendo un futuro bendecido. No, yo pensé que los papás iban a decir: pastor, amén, me liberó. Pero es que es algo que a veces los muchachos no entienden. Los jóvenes no entienden lo que significa la honra a los padres. Y no te das cuenta que Dios puso, y escúcheme bien, todos los que tienen padres. Yo por desgracia ya no tengo ni papá ni mamá, pero todos los que tienen padre, escúcheme por favor. Usted dirá: pastor, yo tengo mi familia, pastor, yo ya estoy grandote, ya mi papá. No, señor, aunque sea su padre, usted tiene una responsabilidad. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo. Un cristiano que tiene a sus padres muertos de hambre no merece llamarse cristiano. Muchachos, si quieres un futuro bendecido, bendice a tus padres.
Hónralos. Pastor, es que si usted supiera, pastor, ¿cómo son? Mira, si tú dices eso, lo dices también con Dios. Porque el obedecer a nuestros padres es el mejor reflejo que podemos obedecer a Dios. ¿Me están comprendiendo? Por eso cuando uno obedece, Dios dice, te voy a bendecir la vida. Y las mejores oportunidades van a ser para ti. ¿Por qué? Porque obedeciste, seguiste el camino de la obediencia. Y todo aquel que sigue el camino de la obediencia, el fin de ese camino es bendecirte la vida. Por eso, jóvenes y adolescentes que están aquí, entiendan la importancia de aprender a sembrar para el futuro de sus vidas. Y el futuro de sus vidas es honra. ¿Honra a quién, pastor? A tus padres. Bendícelos. Ya trabajas, de vez en cuando llévalos a cenar. Entonces siga comiendo ahí en su casa. De vez en cuando dele un regalito. Hónrelo. Y ahí les va, escúchenme. Muchos de ustedes piensan que honrar es cuando hay necesidad. Honrar no es cuando hay necesidad. La honra se da en todo tiempo. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, Dios nos bendice. Muchos de ustedes pueden pensar, pastor, es que si yo le comparto a mis papás de mi alacena, me voy a quedar en la ruina, pastor. ¿No te das cuenta que Dios te está diciendo, bendícelos y yo voy a bendecir tu vida? De tal manera que esa alacena nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo las instrucciones de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, padres que están aquí, déjense bendecir. No, hijo, yo no tengo necesidad. Inviértelo en ti. Si lo invierte en ti, agárralo. Ay, padre. ¿Dónde están? Ah, sí, aquí están. Otra vez. Si lo invierten en ti, agárralo. Pastor, ¿pero por qué? Porque les estás abriendo una puerta de bendición para sus vidas. ¿Alguien lo está comprendiendo? Sí. Miren lo que Dios le dijo a Josué. Impresionante lo que Dios le dijo a Josué. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado. ¿Pon qué? Y actúa de acuerdo con que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes ni a la derecha, y así tendrás éxito en todo. Ahí va. El éxito. Ahí va. Hay dos clases de éxito. El éxito que te hace perder. Porque hay un éxito que te hace perder. Yo he visto muchas personas ricas, pero que perdieron su familia porque se enfocaron de una manera incorrecta. Ese es un éxito. Pero el éxito del que habla Dios es un éxito integral. Porque no solamente te bendice económicamente, te bendice como esposo, como esposa, como hijos, como familia. Porque en ese éxito nadie pierde, todos ganan. Y es lo que Dios le está enseñando a Josué. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios. O sea, no es que, pastor, me lo voy a aprender para que nunca se me aparte. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugar de él. No. Cuando la Biblia dice que nunca se aparte de tus labios, es nunca dejes de ponerla en práctica. ¿Alguien está comprendiendo? Nunca dejes de ponerla. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere y todo te saldrá bien.
Eso quiere decir que cuando le pongo atención a lo que Dios me dice, el camino se va a prosperar solito. Es más, ahí le va, ahí le va. La obediencia es un camino de prosperidad. No, va de nuevo porque usted no lo comprendió. La obediencia es un camino de prosperidad. Todo el que camine en la obediencia será bendecido. Por eso el poder de la obediencia tiene algo impresionante en nuestra vida. Verso 9, escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vaya. Ese es el poder de la obediencia. Por eso la prueba más grande de nuestra fe en Dios es la obediencia. Quiero repetírselo. La prueba más grande de nuestra fe en Dios es ¿Usted le haría caso a alguien en el que no confía? Otra vez. ¿Usted le haría caso a alguien en quien no confía? No. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Porque confiamos? Porque confiamos en Él. Esa es la prueba más grande de nuestra fe. Daniel. Esos jóvenes hebreos son impresionantes. Usted conoce la historia. Nabucodonosor era un ególatra. Por eso se mandó a hacer una estatua de él. La estatua más o menos medía 7 metros de alto. Imagínense, era un ególatra. Él se creía un dios, de tal manera que ordenó al sonar de la flauta, del tamboril, de la citara, todo mundo tiene que adorar la estatua de Nabucodonosor. Pero había ahí unos 3 jóvenes hebreos que dijeron: nosotros no lo vamos a hacer porque entendemos quién es Dios. Y aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Eso se llama le voy a enseñar algo. Obedecer no siempre es ganar aquí en este mundo. ¿Me escuchó? Obedecer no siempre es ganar en este mundo. No siempre. Porque muchos: Señor, si te obedezco y mira cómo me va. Espérese. Escuche bien. Los jóvenes hebreos no sabían si la obediencia los libraría del castigo, porque ellos dijeron: Dios me puede librar y quizás no me libre. Entonces ellos no sabían si la obediencia los libraría del castigo, pero sí sabían que los llevaría al cielo. ¿Qué estamos buscando al obedecer? ¿Qué estamos buscando al obedecer? Otra vez. ¿Qué estamos buscando al obedecer? Pastor, es que le di una segunda oportunidad. Porque la Biblia dice: y me volvió a traicionar, pastor. Alégrate, obedeciste, vas al cielo. ¿Por qué? Porque mi mayor objetivo es obedecer a aquel que me está esperando en el cielo. El mayor objetivo de nuestra vida, escúcheme, no es que el camino de la obediencia me traiga buenos resultados, es agradar a aquel que me salvó y un día estar con Él. Ese es el objetivo de mi obediencia. Por eso, mire, la gente deja de obedecer cuando no recibe los resultados. Pero no te das cuenta que vamos tras un resultado mayor. ¿Alguien comprendió eso? Vamos tras un resultado mayor que cualquiera. Proverbios 16:20 dice: el que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Hermano, obedecer es difícil, pero te va a bendecir la vida. No, va otra vez. Obedecer es complicado, pero te va a bendecir la vida. ¿Usted cree que sintió este pastor cuando Dios me habla y me dice: renuncia a tu trabajo? ¿Usted cree que sentí yo? 22 años laborales y ni un peso, sin que me liquidaran en la empresa donde trabajé 22 años.
teniendo 4 hijos y cada uno en la universidad preparatoria, secundaria y primaria. ¿Usted qué cree que sentí? Señor, ¿estás seguro? Pues si es Dios, ¿cómo no va a estar seguro? Ahora, Dios no me permite ver el futuro, Dios me permite decidir en el presente. ¿Alguien comprendió eso? Dios no me permite ver el futuro, Dios me permite decidir en el presente. Porque si yo confío en Él, voy a hacer lo que Él me dice. Decidí en el presente. Señor, nos arriesgamos como familia y Dios no nos ha desamparado. El que atiende a la palabra halla el bien. Entonces, si no hemos recibido lo que esperamos, quizás es porque no hemos obedecido del todo. Por eso, no son tontos los que obedecen, son sabios. Va de nuevo. No son tontos los que obedecen, son sabios. Porque si hay algo que hay aún en las mismas iglesias es, ay, es que tú haces todo lo que te dicen. Es que tú haces todo lo que hay. Apenas dicen algo y ahí vas tú. Pues claro, porque soy sabio. Porque sé que seguir el camino de Dios me va a bendecir a mí y a mis generaciones. Por eso es muy importante entender el poder de la... Mire lo que pasó aquí. Deuteronomio 11, 26 al 28. En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor tu Dios que hoy les he ordenado. Ponga atención. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios, y se apartan del camino que hoy les he ordenado. ¿Qué cosa tan tremenda? Dios te dice, si tú obedeces algo que está escrito, yo te aseguro que te voy a bendecir la vida. Pero si tú desobedeces algo que está escrito, te van a venir cosas no agradables a la vida. Entonces yo pregunto, ¿quién va a buscar el bien? El sabio, el que aprende a obedecer. Porque los sabios son obedientes. Seamos sabios, iglesia. Lo que Dios pide cuesta y cuesta mucho, pero así bendice también la vida. Y cuando uno entiende ese poder, uno dice, Señor, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. ¿Alguna vez hemos pensado en la conexión entre la fe y la obediencia? ¿Alguna vez hemos pensado que el que obedece es porque tiene fe? Cuando confiamos en alguien, hacemos lo que nos dice. Si no hacemos lo que la otra persona nos dice que hagamos, significa que no confiamos. Por eso me encanta, porque la Biblia tiene referencias increíbles. Lucas, el primer encuentro que Cristo tuvo con Peter. Pedro había pescado toda. Los mejores pescadores saben que la mejor hora para pescar es y la peor hora para pescar es en la mañana. Según los estudiosos de la Biblia, dicen que los sermones de Cristo duraban entre 4 y 5 horas. Los sermones de Cristo. Y yo cada día quiero parecerme a Cristo. De verdad, los estudiosos dicen que los sermones de Cristo duraban de 4 a 5 horas. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Llega el Señor al mar, predica, y la Biblia dice que empezó a predicar temprano. Más o menos, ¿cuánto se tardaba Cristo en sus prédicas? Póngale que empezó a predicar a las 9 de la mañana. ¿A qué horas terminó? ¿A qué horas terminó? El peor horario para pescar. El peor, porque es cuando los peces por el calor se sumergen. El peor horario. Llega el Señor y le pide la barca a Pedro. Pedro era un microempresario de barcas.
Pedro, préstame tu barca, súbete. Él pensó que iba a predicar a la orilla del mar para que todo. No, Pedro, ¿qué pasó? Toda la noche hemos pescado y nada, no cayó ni un charal, no cayó nada, Señor. Boga mar adentro y tira la red. Pero Señor, toda la noche hemos pescado. ¿Y a cuánto nos ha gustado discutir con Dios? Porque inmediatamente lo que ponemos es nuestra experiencia. Pero cuando habla el Dios sobrenatural, tu experiencia y la mía quedan fuera. Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu confiaba o no confiaba. Otra vez, confiaba o no confiaba. Pero en tu nombre echaremos. Peor horario para pescar, peor horario. La Biblia dice que apenas tiró la red y la red se llenó. Un evangelio dicen que eran 153 peces. O sea, pero no eran como los charalillos que usted pesca. No, eran peces. La Biblia dice que era tanto que parece que la barca que le pidieron apoyo a otra barca para que los ayudara. ¿Por qué, pastor? Porque la obediencia, muchas veces nosotros no obedecemos por nuestro conocimiento o experiencia de las cosas y decimos, es que no va a funcionar. Pero si Dios te dijo, el Dios sobrenatural, Él puede hacer lo que Él quiere, a la hora que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de todas las cosas. Cuando uno aprende y entiende esa parte de Dios, Señor, ¿cómo le voy a hacer con mi hijo que está en la universidad, en la preparatoria? Y Dios me dijo, ¿qué te importa? Tú hazme caso. Pero Señor, ¿qué te importa? Tú hazme caso. Y cuando uno se arriesga, porque muchas veces la fe es dar un paso al vacío. Pero cuando tú das un paso al vacío, siempre van a estar las manos de Dios para agarrarte. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Por eso cuando uno aprende a obedecer a Dios, a pesar de las circunstancias, uno es bendecido. El éxito en la vida cristiana, ministerial, laboral, familiar, se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Los éxitos que podamos tener se basan en ¿qué? Le voy a decir algo que va a suceder en algún tiempo. Ahorita en la iglesia somos aproximadamente 1,200 personas en las 3 reuniones que venimos. Pero cuando nos cambiemos allá, la iglesia va a tener una capacidad de 1,600 personas. Eso quiere decir que si mantenemos las 3 reuniones, serían 4,800 personas. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿No me falla Pitágoras? No, sí, 4,800 personas. Y alguien dirá, pastor, ¿de dónde las va a sacar? Ese no es mi problema. Yo le obedecí a Dios. Creo que el problema es de Él, no mío. Pastor, ¿qué me está diciendo? Déjale el problema a Dios. Tú haz lo que Él te pide. Lo demás, déjaselo a Él. No comprendió. Haz lo que Dios te pide. Y lo demás, déjaselo a Él. Yo estoy haciendo lo que Dios me pidió. Y cuando la gente obedece, Dios hace lo que Él prometió. Hágalo. Obedezca. Haga lo que Dios le está pidiendo. Y yo le aseguro que el éxito está asegurado. Ahora, déjeme decirle algo, iglesia. Cuando llegue el éxito, no te desvíes. No, va otra vez, porque se lo tengo que decir. Cuando te llegue el éxito, no cometas el error de salirte del camino Cuando Dios bendiga tu vida, no te salgas de ese camino, porque ese camino te va a seguir bendiciendo la vida. ¿Alguien comprende eso? Por eso es tan importante entender que nunca dejes lo que te llevó ahí. Y si Dios me llevó ahí, no lo voy a dejar. Voy a seguir pegado a Él
todos los días. Quiero ir terminando. Éxodo. Esto está impresionante. Ahí va. ¿Está aquí? ¿Me siguen amando? Moisés ordenó, escuche esto. Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo. ¿Sí? Cruzan el Mar Rojo, todos saben, María sale con un pandero, danza y celebran lo que Dios había hecho. Pero Dios le ordena a Israel que partiera del Mar Rojo y se dirigiera ¿a dónde? Al desierto de Sur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. De hecho, la palabra Mara es amarga. Por eso le pusieron por nombre Mara, amargo. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió. Allí el Señor, escuche, esto está interesante. Cuando Moisés tira el árbol, que es imposible que un árbol tenga la capacidad de impactar todos los metros cúbicos de agua que había en ese río. Era imposible, pero Dios hizo un milagro. Ahora escuche. El Señor le mostró un árbol, Moisés lo echó al agua y el agua se volvió. Allí el Señor les dio. Ahí va, escúcheme bien. Esto se va a poner interesante. ¿Por qué el Señor no les dio estatutos antes de hacer el milagro? Porque se los dio después. Dios los saca de Egipto, les da una orden, vayan para allá, caminan 3 días, se topan con agua, les dio sed. Dios habla con Moisés y le dice: aviéntale el árbol. Yo le hubiera aventado ortiguilla, órale, para que se eduque. Avienta el árbol, el agua se convierte en agua dulce, comestible o bebible, no sé cómo se diga. Sí. Y luego, después de que el pueblo bebe, Dios le da órdenes. ¿Por qué? Porque no lo hizo antes. Vamos a terminar de leer y les explico. Les dijo, una vez que les dio las órdenes, les dijo: si escuchas con atención la voz y haces. ¿Qué lección les dio antes? Dios habló con Moisés y le dijo: ¿tienes un problema? Sí. Corta ese árbol y échaselo. Y el agua va a ser, y el pueblo va a poder. Y le dijo Moisés: así como obedeciste que cortaras ese árbol y lo echaras, y el agua pudo ser bebida, si tú obedeces todo lo que yo te estoy poniendo, tu vida va a ser bendecida. Miren lo que Dios tuvo que hacer para que Israel entendiera el impacto de la obediencia. Así como te solucioné ese problema del agua amarga, así, con tan solamente obedecer, porque ni Moisés, ni ¿cómo se llaman los que estudian las plantas? Botánicos. Ni ningún botánico quizás en ese tiempo sabía que ese árbol tenía la capacidad, que yo creo que ni fue el árbol, fue la obediencia. Pero lo echa Moisés y el agua se convierte en dulce al instante. Todo el pueblo bebe y Dios se lo agarra y le dice: ven para acá, Moisés. Así como me obedeciste de que ese árbol iba a cambiar las aguas amargas a aguas dulces y el pueblo fue bendecido, de esa misma manera, si tú obedeces esto que está aquí, va a suceder todo lo que está escrito aquí en tu vida. Te conviene obedecer. ¿A cuántos Dios ha hecho un milagro en nuestra vida? Nos conviene obedecer. Va otra vez, nos conviene obedecer. Pero la obediencia es algo que está complicado. Por eso vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Una de las condiciones y donde Dios pone algo importante: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre. No hay mejor herencia
que honrarlos. Porque la honra te dará la herencia que nadie te va a poder dar. Así es que jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí, perdónenme por lo que le voy a decir, pero sería bueno que deje de ser grosero con sus padres. Sería bueno que los deje de ver como unos ignorantes. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo maravilloso. Dios les pegó la larga vida y la bendición para mi vida a ellos. Y cuando yo los honro, esa honra se va a desatar sobre mi vida. Por eso qué importante es entender cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas. Dios puso ese mandamiento en ellos. Jesús mismo practicó ese mandamiento. Va de nuevo y quiero terminar. ¿Cuál es este mandamiento? ¿Honra a quién? Otra vez, ¿honra a quién? Les quiero decir algo. Jesús lo hizo. Y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo hasta la muerte y muerte. Cuando la Biblia dice y muerte de cruz, está diciendo hasta la muerte más vergonzosa. Ahora escuche. La medida de nuestro amor a Dios es nuestra. Otra vez, la medida de nuestro amor a Dios es nuestra. Juan 6:38. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia, sino para hacer la voluntad que me ha. Pregunto yo, ¿a quién estaba honrando Cristo? Juan 3:16. ¿Qué dice? Dígalo. 1, 2, 3. Ahí deténgase. ¿Quién amó al mundo? ¿Quién amó al mundo? Otra vez, ¿quién amó al mundo? ¿Y a quién mandó a pagar por nuestros pecados? ¿Y el Hijo lo hizo contento o descontento? La Biblia dice en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, hablando Cristo. Eso quiere decir que Cristo mismo honró. Otra vez, Cristo mismo honró. Otra vez, dígalo, Cristo mismo honró. Pero ahí le va. Filipenses dice, y Dios, el Padre, lo exaltó porque recibió la honra del que honró. No entendió. Recibió la honra del que honró. Y la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre de todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Escúcheme esto: un título de honra. ¿Un título de qué? Porque Dios honra a los que le. Si yo obedezco a mi Padre, honra de mi Padre voy a recibir. Si yo obedezco lo que Dios establece, voy a recibir honra de aquel que está en los cielos. Termino con Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Wow. Si me aman, me van a obedecer. No, va otra vez, porque así como que empezamos a patinar con esa. Si me aman, me van a obedecer. Eso es lo que Dios dijo. Todo aquel que me ame me va a obedecer, aunque le cueste. Si me aman, obedezcan todo lo que yo les estoy. Ahí va. Si me aman, obedezcan. Voy a decir algo y termino. Es más, póngase de pie para que vea que no le miento. Póngase de pie.
porque lo que le voy a decir es poderoso. Si me aman, guarden mis mandamientos. Dios, aunque es Él todopoderoso, aunque es Él, no te puede bendecir solo porque lo dice. ¿No? ¿Por qué, pastor? Porque Él ya estableció la forma en que te va a bendecir. Y la forma en que Dios dejó establecido es: obedece mis mandamientos. Y si tú los obedeces, aunque el diablo se oponga, el infierno se oponga, te voy a bendecir la vida. Porque todo aquel que cumple la palabra será bendecido por el Todopoderoso. Si me aman, guarden mis mandamientos.